Dejé a mi esposo para buscar una vida mejor en otro estado, ahora mi vida es un desastre y quiero regresar con él a toda costa. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hola a todos. No sé cómo empezar esto. Siento que lo que estoy a punto de compartir es una especie de terapia para mí, una manera de desahogarme porque no puedo hablar de esto con nadie más. He leído tantas cosas aquí que pensé que, quizás, contar la mía me daría algo de consuelo. Mi nombre es Lía. Tengo 34 años y vivo en un pequeño apartamento en Chicago. Lo tenía todo, un esposo que me amaba, estabilidad, una casa, una vida aparentemente perfecta. Pero lo tiré todo por la borda buscando algo que creía que me haría feliz, algo que me diera esa chispa que sentía que faltaba en mi vida. Ahora, solo me queda el arrepentimiento. Cuando miro hacia atrás, recuerdo lo feliz que fui cuando conocí a Julián. Era mi primer año en la Universidad de Illinois, donde estaba estudiando administración de empresas. Era una joven ambiciosa, siempre enfocada en mi futuro. Me encantaba planearlo todo, soñando con una vida llena de éxitos, viajes y logros. Julián, en cambio, era completamente diferente. Estudiaba ingeniería civil y era uno de esos chicos que siempre estaban en la biblioteca, con su laptop llena de stickers y un termo de café. Nos conocimos por casualidad en una clase de literatura, una optativa que ambos tomamos por razones muy diferentes. Yo porque quería algo fácil para relajarme, y él porque, según me dijo después, siempre había querido leer a Borges. Desde el primer día, supe que Julián era especial. No era el tipo de chico por el que normalmente me habría interesado. Siempre había salido con tipos más extrovertidos, chicos que sabían cómo hacerse notar. Julián era tranquilo, casi tímido, pero había algo en su forma de escucharme, en su manera de observar el mundo, que me cautivó. Julián y yo empezamos a salir poco después. Nuestras citas eran sencillas, tardes en el parque, estudiando juntos en la biblioteca o viendo películas en mi dormitorio. Julián no era de grandes gestos románticos, pero siempre encontraba maneras pequeñas y significativas de demostrarme que le importaba. Recuerdo que, para mi cumpleaños número 21, me sorprendió con un pastel que él mismo había hecho. No era perfecto, de hecho, estaba un poco quemado en los bordes, pero lo hizo con tanto esfuerzo que no pude evitar amarlo aún más. Yo, por mi parte, era mucho más impulsiva. Me encantaba organizar planes espontáneos, como conducir hasta el lago a medianoche o inscribirnos en un curso de baile solo por diversión. Julián siempre decía que yo lo sacaba de su zona de confort, mientras que él me ayudaba a mantener los pies en la tierra. Después de un año juntos, decidimos que queríamos vivir bajo el mismo techo. Fue una decisión importante, pero ambos estábamos seguros de lo que sentíamos. Encontramos un pequeño apartamento en Urbana, no muy lejos del campus. Éramos felices, aunque lo llenamos de muebles de segunda mano y pequeños toques que lo hicieron nuestro. Un par de años después de graduarnos, Julián me propuso matrimonio. Fue un momento que todavía puedo revivir con claridad. Estábamos en una caminata por los senderos de las montañas, un viaje que habíamos planeado por meses. En medio de un claro, con el sol bajando, se arrodilló y sacó un anillo pequeño pero hermoso. La verdad, dudé por un momento. No porque no lo amara, sino porque sabía que decir sí significaba comprometerme a una vida que, en ese momento, no estaba segura de querer. Pero el amor que sentía por él era más grande que mis dudas, así que acepté. Nos casamos en una ceremonia íntima en el patio trasero de la casa de mis padres en Indiana. Todo fue perfecto. Julián estaba radiante, y yo me sentía como la mujer más afortunada del mundo. Nuestros amigos y familiares nos rodearon con amor y apoyo, y aunque nuestros recursos eran limitados, no importaba porque teníamos el uno al otro. Después de la boda, Julián empezó a trabajar como ingeniero en una planta automotriz en Detroit, mientras yo conseguí un puesto como asistente en una firma de bienes raíces en el centro. Era un comienzo modesto, pero estábamos felices. Al principio, nuestra vida de casados era todo lo que había soñado. Julián y yo éramos un equipo, apoyándonos mutuamente en nuestros trabajos y disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, como cocinar juntos o salir a caminar los fines de semana. Pero, con el tiempo, la rutina comenzó a instalarse. Julián era muy disciplinado, siempre tenía un plan para todo, desde sus horarios de trabajo hasta los días en los que lavábamos la ropa. Yo, en cambio, empezaba a sentir que esa estabilidad me estaba asfixiando. Extrañaba la emoción, la espontaneidad, las cosas inesperadas que solían llenar mis días antes de casarme. Julián notó que algo estaba mal.
Me preguntaba constantemente si estaba feliz, si necesitaba algo más, pero yo nunca sabía cómo explicarle lo que sentía. Le decía que estaba cansada, que el trabajo me tenía agobiada, y él siempre buscaba soluciones prácticas. Podemos contratar a alguien para que te ayude en casa, decía, o podemos planear unas vacaciones. Pero esas no eran las respuestas que yo buscaba. Fue en ese momento de mi vida que conocí a Tomás, mi nuevo jefe en la firma de bienes raíces. Tomás era todo lo contrario a Julián. Era carismático, confiado y tenía una energía que llenaba la sala cada vez que entraba. Rondaba los 40 años, siempre impecablemente vestido con trajes caros y un reloj brillante en su muñeca izquierda. Era uno de esos hombres que podían hacerte sentir especial con solo una sonrisa. Desde el primer día, Tomás mostró un interés especial en mí. Me alababa por mi trabajo, me pedía mi opinión en reuniones y siempre encontraba una excusa para pasar tiempo conmigo. Al principio, pensé que era simplemente su manera de ser un buen líder. Pero con el tiempo, me di cuenta de que había algo más. Julián empezó a notar que llegaba más tarde a casa, y aunque yo siempre le decía que era por trabajo, la verdad era que empezaba a disfrutar de la atención de Tomás más de lo que debería. Era un escape de la monotonía que sentía en mi matrimonio, aunque no quería admitirlo. Conforme pasaban las semanas, mi relación con Tomás se volvió más cercana. Aunque no pasaba nada explícito entre nosotros, había una tensión que era imposible ignorar. Sus comentarios a veces eran ambiguos, halagos disfrazados de profesionalismo. Lía, eres brillante. No sé qué haríamos sin ti, decía mientras me miraba directamente a los ojos. Al principio, me sentía halagada. Después de todo, trabajar con alguien como él, que tenía tanto éxito y experiencia, me hacía sentir importante. Con el tiempo, esos momentos empezaron a llenar un vacío que no podía ignorar. Era como si estuviera buscando en Tomás algo que no sabía cómo encontrar en mi matrimonio. En casa, las cosas se mantenían tensas. Julián notaba que estaba más distraída y menos interesada en pasar tiempo juntos. Él intentaba todo para acercarse a mí. Cocinaba mis comidas favoritas, sugería noches de película e incluso comenzó a preguntarme sobre mi día con más detalle. Pero, en lugar de apreciarlo, me molestaba. Sentía que su preocupación era una especie de vigilancia, como si intentara controlar lo que hacía. Una noche, después de una discusión trivial sobre quién debía lavar los platos, exploté. ¿Por qué todo tiene que ser tan estructurado contigo? No todo en la vida tiene que ser una lista de tareas, Julián. Él me miró confundido y dolido, pero no dijo nada. En ese momento, no me di cuenta de lo cruel que estaba siendo. Un día, mientras revisábamos documentos en la oficina, Tomás me llamó a su despacho. Era raro que lo hiciera, porque solía tratar todo por correo o en reuniones rápidas. Cuando entré, cerró la puerta detrás de mí y me pidió que tomara asiento. Lía, hay algo que quiero hablar contigo. He estado siguiendo tu desempeño y estoy impresionado. Creo que eres una pieza clave en este equipo. Le agradecí, sintiéndome halagada y nerviosa al mismo tiempo. Pero entonces dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Voy a abrir una nueva oficina en Austin, Texas, y necesito a alguien en quien pueda confiar para liderar el equipo inicial. Sé que es una gran decisión, pero creo que tú eres la persona perfecta para el trabajo. Mi mente comenzó a correr. Por un lado, sabía que era una oportunidad increíble para mi carrera. Tomás me estaba ofreciendo un puesto que implicaba un aumento significativo de salario y un nivel de responsabilidad que nunca antes había tenido. Pero, por otro lado, significaba dejar a Julián y todo lo que habíamos construido. Le pedí tiempo para pensarlo, pero en el fondo, ya sabía lo que quería. Esa noche, cuando llegué a casa, Julián estaba sentado en el sofá con un plato de comida que había preparado para ambos. Me saludó con una sonrisa cansada, pero yo apenas pude mirarlo. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre la oferta de Tomás. Durante la cena, intenté encontrar el momento adecuado para decírselo, pero cada vez que lo miraba, veía a alguien que confiaba plenamente en mí. Alguien que no merecía lo que estaba a punto de hacer. Finalmente, después de horas de silencio, decidí guardar el tema para mí. Pensé que quizás podría manejarlo sola, que no era necesario involucrarlo hasta que estuviera completamente segura de mi decisión. Pero la verdad era que no quería enfrentar su reacción. Sabía que él intentaría convencerme de quedarme, y no estaba segura de poder resistirme si lo hacía. Pasaron algunos días, y la tensión en casa seguía creciendo.
Julián intentaba acercarse a mí, pero yo lo mantenía a distancia. Una noche, mientras estábamos en la cama, me preguntó directamente, ¿qué está pasando contigo, Lía? Siento que ya ni siquiera estás aquí, ¿es algo que hice? Su pregunta me irritó más de lo que debería. No es nada, Julián. Solo estoy cansada del trabajo. No todo tiene que ser un drama. Él suspiró profundamente y me miró con una mezcla de frustración y tristeza. Siempre dices lo mismo. Pero esto no es solo cansancio. Es como si ya no te importara lo que tenemos. Me levanté de la cama, incapaz de soportar su mirada. No puedo con esto ahora, Julián. Estoy harta de que siempre pienses que todo gira alrededor tuyo. Tengo cosas importantes en mi mente, punto. ¿Más importantes que nosotros? No respondí. Salí del cuarto y me encerré en el baño, con lágrimas corriendo por mi rostro. En ese momento, sentí que había llegado a un punto sin retorno. Días después, mientras Julián estaba en el trabajo, comencé a empacar mis cosas. No todo, solo lo necesario. Sabía que si veía las maletas cuando llegara, habría una confrontación que no quería enfrentar. Cuando llegó esa noche, me encontró en la sala con 2 maletas junto a la puerta. Se quedó quieto, mirándome con incredulidad. ¿Qué está pasando, Lía? ¿A dónde vas con esas maletas? Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la calma. Me ofrecieron un trabajo en Austin. Es una gran oportunidad, Julián. Algo que no puedo dejar pasar. Él se acercó a mí, su rostro lleno de confusión y dolor. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo que hemos construido juntos? ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué sabía que intentarías detenerme? Julián, no puedo seguir aquí. Siento que este matrimonio me está asfixiando. Necesito algo más, punto. ¿Algo más? ¿Y yo no soy suficiente para ti? ¿Todo lo que hemos pasado no significa nada? No pude responder. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero mi orgullo me impidió dar marcha atrás. Finalmente, Julián se dio la vuelta y se dirigió a la habitación. Cuando regresó, tenía un sobre en la mano. Si esto es lo que quieres, está bien. Pero no vuelvas. Porque cuando cierres esa puerta, Lía, no habrá vuelta atrás. Lo miré por última vez, esperando que dijera algo que me hiciera quedarme. Pero no lo hizo. Tomé mis maletas y me fui, dejando atrás a Julián y todo lo que habíamos construido juntos. La primera noche en Austin fue extraña. Había alquilado un pequeño apartamento cerca de la nueva oficina, un espacio minimalista que sentí como el reflejo perfecto de mi nueva etapa, vacío pero lleno de posibilidades. Traté de convencerme de que había tomado la mejor decisión. Sin embargo, el eco del silencio en esas paredes era ensordecedor. La verdad es que no me hacía sentir un poco de alivio. Los primeros días en el trabajo fueron intensos. Tomás me presentó al equipo como su mano derecha, alguien en quien confiaba plenamente para dirigir la operación. Las reuniones, las estrategias y las largas horas en la oficina me ayudaron a distraerme del remordimiento que comenzaba a aparecer en los momentos de calma. Tomás, como siempre, era encantador. Su atención hacia mí parecía aún más evidente ahora que estábamos en un entorno nuevo. Me invitaba a almorzar con frecuencia y a veces pasaba por mi apartamento con detalles para ayudarme a acomodarme, una botella de vino, flores o incluso una lámpara que, según él, haría el lugar más acogedor. Aunque no había nada explícito entre nosotros, sabía que estábamos cruzando límites que no debería haber permitido. Pero, ¿qué podía hacer? Ya había roto mi matrimonio. Mi antigua vida estaba detrás de mí y no podía dar marcha atrás. Durante las primeras semanas, mi teléfono no dejaba de sonar. Las llamadas de Julián eran constantes, seguidas de mensajes que iba eliminando sin siquiera leer. También recibía mensajes de mi madre, de mis amigas y hasta de algunos compañeros de trabajo que aún hablaban con Julián. ¿Qué estás haciendo, Lía? Julián está destrozado. Tu madre está preocupada. Devuélvenos la llamada. Julián no sabe cómo seguir adelante. Por favor, al menos dale una explicación. Pero yo ignoraba todo. Bloqueé los números de mis padres y silencié las notificaciones de mis redes sociales. Pensaba que cortar todos los lazos con mi antigua vida era lo mejor para avanzar.
Sin embargo, en las noches, cuando me acostaba sola en mi nueva cama, esos mensajes resonaban en mi cabeza como un eco. Tomás y yo comenzamos a salir más con el trabajo. Al principio, fue emocionante. Salíamos a lugares exclusivos, asistíamos a eventos corporativos y disfrutábamos de una vida que nunca había imaginado. Él me hacía sentir deseada, como si fuera el centro de su mundo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que Tomás tenía otra cara. Era controlador, exigente y, a veces, cruel en su forma de hablar. Si algo no salía como quería, su frustración era evidente. En una ocasión, después de que olvidé enviar un informe importante, me dijo: pensé que eras más competente, Lia. Tal vez me equivoqué contigo. Aunque esas palabras me dolieron, las dejé pasar. Pensaba que era un precio pequeño a pagar por la vida que llevaba. Pero en el fondo, comenzaba a extrañar la tranquilidad que tenía con Julián, esa sensación de estabilidad y seguridad que ahora parecía tan lejana, pero las cosas empezaron a cambiar. Tomás comenzó a llegar tarde a casa. Al principio, decía que eran reuniones de trabajo, pero luego dejaba de dar explicaciones. Una noche, llegó completamente borracho, tambaleándose mientras entraba al apartamento. Me levanté del sofá para ayudarlo, pero él simplemente se dejó caer en el sillón, murmurando cosas incoherentes. Lo miré con desdén, sintiendo como la admiración que alguna vez sentí por él se desvanecía por completo. Esta no era la vida que había imaginado. Cuando finalmente se quedó dormido, me encerré en mi habitación y comencé a empacar mis cosas. Sabía que no podía quedarme ni un día más. Regresar a mi antigua ciudad fue más difícil de lo que pensé. Mientras conducía por las calles que solía recorrer, los recuerdos me golpeaban con fuerza. Cada esquina tenía una historia, cada lugar un momento que compartí con Julián. Finalmente, llegué a nuestra antigua casa. Me detuve frente a la acera, observando las luces encendidas en el interior. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Al mirar por la ventana, lo vi, Julián, sentado en el sofá, riendo junto a una mujer que reconocí de inmediato. Era Clara, nuestra antigua vecina. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. No podía quedarme ahí observando, así que golpeé la puerta con fuerza. Julián abrió, sorprendido al verme. Su rostro pasó de la sorpresa a la indiferencia en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí, Lia? Intenté explicarme, pero levantó la mano, interrumpiéndome. No quiero escuchar nada. Me dejaste cuando más te necesitaba. Ahora estoy bien sin ti. Por favor, vete. Caí de rodillas, rogándole que me escuchara, que me diera otra oportunidad. Pero sus palabras fueron frías y definitivas. No puedes volver a una casa que tú misma destruiste, Lia. Esa noche, me quedé en un motel cercano, llorando hasta quedarme dormida. Había perdido todo, mi esposo, mi hogar, mi identidad. Y todo por perseguir una vida que nunca valió la pena. Han pasado meses desde aquella noche frente a la casa de Julián. Regresé a Chicago, pero no para quedarme con Tomás. Dejé el trabajo y encontré un pequeño empleo en una librería. El silencio de mi apartamento sigue siendo ensordecedor, pero ahora lo acepto como parte de mi penitencia. A veces me pregunto si algún día podré perdonarme. Abandoné a un hombre que me amaba incondicionalmente, que siempre buscó mi felicidad, y lo cambié todo por un espejismo. Me siento sola y no sé qué hacer. Espero al menos poder hablar de nuevo con él. Siento que no fui muy clara y necesito rogarle aún más.